Prepárate para escuchar un podcast de historias narrado por Nelson Reu y Tere Reu. Esto es ¿Qué tal, Tere? El hombre de la máscara de hierro. En este episodio vamos a hablar sobre la historia del hombre de la máscara de hierro, el hombre que conocemos por la película mayormente. Bueno, supongo que en algún momento de la vida todo el mundo, muchas personas han escuchado hablar sobre este hombre de la máscara de hierro, pero nadie sabe quién es. Hoy vamos a tratar de revelar un poco ese misterio. Vamos a repasar un poco las versiones que existen sobre quién puede haber sido el hombre de la máscara de hierro, o la versión más, como la que están de acuerdo más personas, más investigadores, de quién fue este señor. Porque además fue un señor que existió, una persona que realmente estuvo encerrada en cárceles de Francia, en una cárcel de Francia, y que llevaba una máscara. Y existió justamente en el periodo de Luis XIV, el Rey Sol, que fue el más conocido, o uno de los más conocidos y grandes reyes de Francia. Esta historia se hizo legendaria por un libro, El Vizconde de Bragelonne, escrito por Alejandro Dumas, que fue quien creó toda la historia que además conocemos en la película. La historia de la película es la película con Leonardo DiCaprio, donde él era hermano gemelo de un rey y que estaba oculto en una prisión con una máscara que era de hierro. En la película vemos como él es defendido además por los tres mosqueteros, porque en la película ponen como que el rey, que se supone era el Rey Sol, Luis XIV, no era muy bueno, no era muy noble, no era muy generoso, era un rey cruel, y así que colocar a este rey que era mucho mejor persona y era su hermano gemelo que había estado siempre en prisión, era bueno pues en la película. Pero la película al final es una historia llena de fantasía. Basada en la historia creada por Alejandro Dumas, sí, por el libro. Que de real solamente tenía los personajes históricos y este personaje que sí fue un prisionero real en la época de Luis XIV. Que su historia está rodeada de misterio porque fue arrestado en medio de mucho secretismo y porque tenía esta máscara. Además, se inspiró Dumas para escribir esta historia en algo que había escrito Voltaire. Voltaire se interesó en esta historia y tras sus investigaciones, el mismo Voltaire concluyó que quien había sido prisionero era el hermano secreto del rey y que lo habían encarcelado para preservar la seguridad del rey. Hermanos gemelos. Luis XIV reinó entre 1643 y 1715, que es más o menos para darnos contexto de la época en la que existió este personaje. Y Voltaire al parecer estuvo preso durante esa época y él asegura haber conocido o haber visto al hombre de la máscara de hierro, pero lo que se dice es que simplemente escuchó lo que hablaban los otros presos, que existía este hombre que llevaba una máscara de hierro y contaban un montón de historias que luego Voltaire relató de esa manera. Pero las historias contadas por Voltaire no son más que meras especulaciones, no tenía pruebas para llegar a esas conclusiones, pero él lo decía porque si era alguien que tenía una máscara de hierro para que nadie lo viera, se ocultaba su identidad y había tanto secreto a su alrededor, él decía que tenía que ser alguien importante, que una persona que no fuera importante no iba a estar en estas condiciones. Sin embargo, uno de los posibles prisioneros era realmente un hombre muy humilde, que su nombre es Eustache Dauger. Se dice que la idea de que la máscara fue de hierro también fue una creación de Voltaire, fue un invento de Voltaire que describió que una máscara, o que la describió como una máscara cuya barbilla tenía resortes de acero que le permitían comer mientras la usaba. Es decir, que la máscara de hierro ni siquiera era de hierro, fue un invento también. Los hechos reales de hecho hablan es de una máscara de terciopelo negra. Y Eustache sería la persona, el prisionero, el nombre de este prisionero, que no era hermano de Luis XIV, fue obligado a utilizarla. Pero además, Eustache ni siquiera tenía que utilizar la máscara todo el tiempo. Que en la película vemos como este personaje siempre tuvo la máscara, que tenía la máscara por años y cuando se la quitó, bueno, es una escena bastante dramática por el hecho de que se estaba despojando de esa máscara. Y que ni siquiera conocía su propio rostro. Y que se debió adaptar un poco, incluso después, en una escena de la película, recuerdo que se vuelve a colocar la máscara porque se sentía ya un poco incómodo sin tenerla, pues ya estaba tan acostumbrado a tener la máscara que la máscara como que le daba cierta seguridad. Como tal vez un poco esto lo de cuando una persona se adapta a su actor, el síndrome de ¿qué? Estocolmo. De Estocolmo. Bueno, una versión ahí con la mano. Lo cierto es que la realidad dista mucho de
lo que se cuenta en la película, porque el hombre que fue arrestado se llamaba Eustache y no era noble, no era una persona importante. De hecho le daban un título que era como si fuera un asistente, no recuerdo cuál es el... Sí, era como un ayudante, pero de cámara. Sí, ayudante de cámara, pero era de los prisioneros de las cárceles. Era un preso que tenía el trabajo de ser ayudante de cámara de un preso de mayor rango, o sea, de un noble, de una persona importante. Las personas importantes que eran arrestadas tenían, digamos, sirvientes, y Eustache era un sirviente de esas personas. Porque además para esa época, cuando una persona era arrestada, no perdía su rango. Si la persona era importante, seguía siendo una persona importante aún dentro de la prisión. Y tenía privilegios, por ejemplo, las vestimentas que podía utilizar, los platos que podía degustar. O sea, tenía privilegios por el rango que tenía. La historia de Eustache comienza a finales de julio de 1669, cuando Luis XIV, que era el rey, emitió una orden de arresto inmediato para que el hombre fuera capturado apenas lo vieran. Y había también en esta historia un primer ministro que junto con el rey eran las dos personas que sabían del arresto de esta persona, los que estaban enterados, y eran los que ordenaban qué se podía hacer con Eustache. Además, en este tiempo también hubo un arresto de otra persona, pero sí era importante, su rango era importante dentro de la sociedad, era un superintendente, y dentro de la misma prisión Eustache sirvió como ayudante o como sirviente, que era este cargo de ayudante de cámara para este superintendente. Pero el superintendente no tenía solo a Eustache, tenía a otra persona que también le servía dentro de la prisión. Que de hecho este superintendente, gozaba de ciertos privilegios, podía pasear. Incluso Eustache como que se coleaba en esos paseos, que lo dejaban luego pasear con el superintendente. Y al superintendente, el primer ministro le había como que dado la misión de que cuidara a Eustache, o sea, al prisionero, al hombre de la máscara de hierro. Y luego este superintendente, o sea, este preso importante, se muere y Eustache sigue quedando en prisión. Pero el otro ayudante de cámara que tenía el primer ministro, el superintendente que estaba preso, también quedó arrestado. O sea, el primero estaba en la prisión, pero no era por ser un preso, sino porque era su trabajo. Al igual que Eustache, un ayudante de cámara. Pero se creía que él conoció el secreto de Eustache, o la razón por la que Eustache estaba dentro de la prisión, y por eso también quedó arrestado. Quedaron al final arrestados los dos, tanto Eustache como ese otro ayudante de cámara. Simplemente por trabajar a su lado. Bueno, todas estas, lo interesante es entonces por qué esta persona estaba arrestada y por qué tenía una máscara, y por qué lo llamaron luego el hombre de la máscara de hierro, que ya dijimos que no era hierro sino una máscara de terciopelo negro. Pero antes de llegar a revelar esta razón o esta posible razón, también vamos a hablar de otros dos personajes que pudieron haber sido los hombres de la máscara de hierro. Uno de ellos fue Vivien de Boulden, que era un militar. Se dice que fue arrestado porque en un frente de batalla él se tomó la decisión apresurada de retirar sus tropas y dejar todo el armamento en el frente por temor a ser atacado de manera improvista y que no iban a tener la oportunidad de defenderse. El rey Luis XIV, en lo que se entera de esta situación, de que Vivien de Boulogne decide retirar sus tropas y abandonar las armas en el lugar, se molesta y lo manda a arrestar inmediatamente. Entonces dicen que esta persona que fue arrestada fue la que usó la máscara de hierro. Es una de las versiones que se cuentan. Y el otro era D'Artagnan, que también era un militar, un mosquetero de Francia, y que por alguna razón fue arrestado también por Luis XIV de esta manera. Y el último es Eustache. Bueno, Eustache, a pesar de no ser importante dentro de la historia o dentro de la sociedad francesa, fue ordenado capturar, apresar por Luis XIV, aparentemente porque conocía un secreto. En aquellos tiempos se estaban dando negociaciones entre Luis XIV y el rey de Inglaterra, y estas negociaciones eran secretas, y a pesar de que ellos mantenían las negociaciones, quienes conocían los secretos eran personajes, por ejemplo, la hermana del rey de Inglaterra o el cuñado de Luis XIV, ellos también utilizaban algunos sirvientes para este trabajo. Entonces se dice que, Eustache, en medio de este secretismo, él pudo haber tenido acceso a cierta información que no le convenía al rey que tuviera, y
y como representaba un peligro, por eso ordenan apresarlo, porque sabía algo que era un secreto que no debía saber, que era que ponía en peligro al rey. A todas estas, y lo acusan de ser espía, pero a todas estas la persona estaba allí, o sea, Eustache estaba ahí por accidente. Escuchó, o al parecer escuchó por accidente, pero fue víctima de haber escuchado algo que no debía escuchar y fue apresado por eso. Y además se dice que Eustache fue probablemente contratado por el ministro de Luis XIV, o sea, ni siquiera por el propio rey, por el ministro y por su padre, que en aquellos tiempos había como una sucesión a los cargos, porque el padre fue el ministro y luego cuando él muere, su hijo se quedó con el cargo también, que de hecho el hijo ya ni siquiera sabía por qué Eustache estaba en la prisión, simplemente sabía que era un prisionero y que tenía una máscara y que además Eustache en la prisión no se podía comunicar con nadie, a menos que fuera para comunicar sus necesidades básicas, pero si hablaba con alguien y de hecho si decía su nombre, lo tenían que matar. Su carcelero estaba ordenado a que lo matara y de hecho aseguraba que así lo haría, que si él hablaba de algo que no fuera conveniente para ellos, o sea que hablara de más, lo matarían. Y por eso este hombre era un misterio tan grande, no podía ni siquiera revelar su propio nombre. Ahora se dice que la fama del hombre de la máscara de hierro se hizo más grande debido a que el carcelero, el que lo cuidaba, tenía una reputación de haber sido como uno de los mejores guardianes de la época. Y llegó un momento en el que se quedó sin a quien custodiar, o sea, como que todos los presos importantes ya no estaban y al que tenía era ese prisionero. Entonces, para avivar ese misterio alrededor del hombre de la máscara de hierro, pues él seguía colocándole la máscara. Incluso en una ocasión tienen que trasladarlo hacia una isla porque él se va a trasladar y él se lo lleva y hace una especie de show, de espectáculo para generar que las personas se acercaran a curiosear. O sea, lo que quería él era... grandeza. Sí, que su reputación creciera. Que además fue un personaje que luego llegó a ser... tener un cargo político, alcalde, algo así. Ese carcelero se llamaba Saint-Mars. Y era hijo de el antiguo custodio. Que por lo mismo, era como que los cargos, existía esa sucesión de los cargos, o sea, ya no era de realeza y de nobleza, pero en este caso podría ser de nepotismo, que todavía se ve mucho en la política. En resumen, este hombre de la máscara de hierro, que vemos en las películas, en las historias, en la historia de Dumas, no fue ningún personaje importante, ni mucho menos el hermano gemelo de Luis XIV, sino un humilde, ¿cómo lo llamaban? Cuidador de celdas, ayudante de cámara, que conocía un secreto que no debía saber y por eso lo apresaron, y que para darle todo este espectáculo le colocaron una máscara de hierro, en parte para proteger el secreto en principio que él sabía, para proteger el secreto, y en parte para avivar el prestigio y la reputación de aquel guardián de las prisiones llamado Saint-Mars. ¿Qué tal, Tere? Interesante como siempre. Y esta fue nuestra historia de hoy. Nos escuchamos en un próximo episodio de ¿Qué tal, Tere?